En nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Vamos a abrir las Biblias en San Lucas, capítulo 4. Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4. No le voy a pedir que avancen un poquito, no dejen bancas vacías, así cuando vienen tarde se pueden sentar ahí y no quedan vacías las bancas si la gente no interrumpe pasando adelante. Ahí hay una fila vacía completa, por favor llénenla, hermano, dejen atrás libre, así que la gente que viene un poco lejos, porque vienen de lejos bastantes, vienen de diferentes lugares, Caraballo, La Perla y El Salvador, y llegan tarde un poquito. Entonces dejen los sitios atrás libres para que no interrumpan. Eso es. Vamos a abrir libro de San Lucas capítulo 4. ¿Estamos? Amén. Amén. Tentación de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se convierten en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Oremos. Padre celestial, te damos gracias. Te pedimos que tu palabra viva y eficaz sea predicada con poder, sabiduría y denuedo, y la ventana de los cielos se abra para que en esta hora milagros asombrosos, sobrenaturales, increíbles sean hechos en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. A su nombre. Dele palmas al Señor. Tomen asiento, hermano. El tema de esta noche se titula El precio. ¿Qué cosa es el precio? El término precio, ¿qué significa? Precio significa el valor de algo. ¿Amén? 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 El valor de algo. Si ustedes analizan detenidamente las Sagradas Escrituras, ustedes se van a dar cuenta que a lo largo de la historia, todos los grandes hombres de Dios que fueron usados poderosamente por el Señor pagaron un alto precio, incluyendo su propio Hijo. Si ustedes miran la historia de Jesús, los milagros sobrenaturales que se realizaron comenzaron a partir del ayuno de los 40 días en el desierto, no antes. El único milagro fuera de tiempo que se conoce es el de la boda de Canaán, en el cual él no estuvo de acuerdo, porque las palabras que utilizó para con María no fueron muy gratas. Le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Esa fue su respuesta ante la insistencia de María de que pudiera convertir el agua en vino.
Pero después de los 40 días y 40 noches, y después de haber estado en el desierto y tener hambre, y ser tentado por el diablo 3 veces, y haberlo vencido y derrotado, comienza en Jesucristo el ministerio más grande de todos los tiempos. Dice la Biblia en Juan 21, 25, si se escribieran todos los milagros que Jesucristo hizo, no cabrían los libros en las bibliotecas del mundo entero. De tal manera que lo que usted tiene en sus manos en esas sagradas escrituras son los milagros más resaltantes de un ministerio impresionante. A su nombre. Alábalo porque Él vive. ¿Cuál fue la primera tentación? La primera tentación de Jesús, cuando ya había cumplido los 40 días, Satanás se aparece a Jesús, que en ese momento ya tenía hambre porque había esperado 40 días y 40 noches. Y el diablo le dice, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. ¿Cuál era la intención de Satanás para con Jesús? La intención de Satanás era que Jesús utilizara su poder divino en su propio beneficio. Como muchas veces he escuchado a algunos pastores, puede uno orar por sí mismo, uno puede orar por sí mismo, puede clamar por una necesidad, por una enfermedad, por una dolencia, pero no se puede autoministrar. Y eso es algo que Dios no permite. ¿Sabe por qué? Porque de otra forma usted creería que las señales que Dios le ha dado son suyas y son prestadas a su nombre. No pertenecen a nadie, pertenecen al Dios vivo. Amén. Usted es solamente una antena que recepciona una señal que viene de lo alto y la transmite. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Y Satanás quería que Jesucristo usara su poder divino en su propio beneficio. Y Jesús le dijo, escrito está también, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Cuando ustedes recuerdan la historia de la mujer samaritana, Jesús había estado toda la mañana caminando hasta Samaria. Estaba agotado y tenía sed. Y los discípulos le dijeron, maestro, descansa, nosotros vamos a comprar de comer. Y Jesús se quedó solo. Y los discípulos salieron a buscar que comprar de comer algo. Y cuando los discípulos regresaron y le decían, maestro, come, él decía, yo tengo una comida que vosotros no sabéis. A su nombre. Y los discípulos decían, ¿le habrán traído de comer? ¿Alguien le habrá traído algo? Y en realidad nadie le trajo nada, hermano. Dijo, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. A su nombre. Alábalo porque Él vive. Es la misma respuesta que Jesús le da a Satanás. Amén, hermano. La segunda tentación le lleva a un monte muy alto y Satanás dice, todos estos reinos me han sido dados, me los han entregado. ¿Es eso verdad? Sí, se los entregaron en el Edén. Ahí los perdimos. Por eso cuando en 1 Corintios 15:45 dice, el primer Adán, alma viviente, y el segundo Adán, espíritu vivificante. Quiere decir que el primer Adán nos hizo perder todo, y el segundo Adán vino a devolvernos lo que el diablo se robó. A su nombre. El primer Adán nos hizo perder todo, y el segundo nos lo vino a devolver. Amén, hermanos. A su nombre, alábalo porque Él vive, hermano. Así que le dijo, si tú me adoras, yo te doy todo esto. Y Jesús también dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete, Satanás. Y se tuvo que ir. Y la última tentación, para que usted vea cómo Satanás puede hacer cosas tremendas, lo carga en peso a Cristo, lo levanta, lo eleva por el aire y lo pone arriba del pináculo del templo.
La altura de ese templo era enorme. Y arriba del pináculo, o sea, en la cúpula. Y le dice, bastante alto, ¿no? Échate abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Lánzate abajo, que tus ángeles te sostendrán. Quería que Jesús tentara a Dios. Y Jesús respondió, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Vete, Satanás, y fue vencido. A su nombre. Cuando fue vencido Satanás es cuando comienza la ola de milagros más increíble de la historia. En el libro de Juan 20:30 también dice, e hizo Jesús muchas señales, las cuales no están escritas, que las hizo solo delante de sus apóstoles. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Ahora, aquí hay una controversia muy grande en el pueblo evangélico. Los teólogos dicen, porque hermano, a mí me lo han dicho, yo me acuerdo en una oportunidad me invitaron unas hermanas, querían que fuéramos a orar al templo, estaban contentos porque Dios se había manifestado, había sanado, tocado, liberado, había hecho varias cosas. Y las jóvenes del grupo de alabanza, junto con unos muchachos que eran adolescentes, que estaban bien emocionados, me pidieron si podía ir a las 4 de la tarde a orar al templo. Y yo les acepté, y le dije que estaba bien, que iba a ir. Y le fueron a pedir las llaves al pastor. Y no se las quiso dar. Le dijo, ¿para qué? Vamos a orar. ¿Para qué tanta oración? Jesús ya hizo todo en la cruz. Interesante perspectiva. Y los teólogos dicen eso también. Dicen, Jesús ya hizo todo en la cruz. Pero yo se lo voy a probar bíblicamente. Mire Efesios 1:14. Dice la bendita palabra de Dios, que son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Los que conocen de negocios y los que conocen de terrenos, de casas y de propiedades, saben que el término arras es un adelanto que se da por el valor de algún predio o de alguna cosa que es costosa. El dueño del objeto en cuestión, sea terreno, sea casa, sea lo que sea, le exige al comprador un arras como garantía. Significa que usted da un monto en adelanto por el valor de lo que usted piensa adquirir o comprar. De ahí viene el término arras. Y entonces las arras de la posesión adquirida que tiene usted en el reino de los cielos, el pago inicial lo dio Cristo en la cruz del Calvario. Lo dio Cristo en la cruz del Calvario. Él dio el pago inicial. ¿Cuál es el pago total? Que usted mantenga fidelidad hasta el final del camino. Ese es el pago total. Usted cancela el valor de la posesión adquirida cuando usted llega a la meta, al supremo llamamiento para el cual ha sido escogido por Dios. A su nombre. No cuando usted se queda por el camino, de nada sirven las arras, porque cuando usted no completa el pago, usted pierde el dinero que usted adelantó. Ese es el convenio en toda institución. Usted da un arras y si usted no completa el pago, usted pierde el arras. Se lo queda. Y usted no reclama nada porque usted no cumplió con el pago, con el consecuente pago de lo que faltaba. Al usted no llegar a la meta, al usted no cumplir el supremo llamamiento de Dios, el pago inicial de la muerte y la sangre derramada de Cristo en la cruz, usted la perdió por descuidar su salvación. A su nombre. Alábalo porque Él vive. Así que si usted cree que Jesús hizo todo en la cruz, sí, hizo todo para que usted fuera salvo, pero no hizo todo por el ministerio
o la vida espiritual o las señales que usted pretende alcanzar de la mano poderosa de Dios. Amén. Por eso todos los grandes ministerios pagaron un alto precio. Si ustedes miran en la historia, van a descubrir algo interesante. Dice la palabra de Dios, hermano, en el libro de Éxodo, capítulo 24, 18. Jehová le dijo a Moisés: para que puedas subir y yo te entregue las tablas de la ley, subirás al monte Sinaí en 40 días de ayuno, de día y de noche. Yo te esperaré ahí. Y Moisés ayunó 40 días y 40 noches y vio a Dios escribir las tablas de piedra con su dedo. Amén. Y luego arrancó las tablas del muro de piedra y se las entregó a Moisés, y con esas tablas descendió del monte Sinaí. Cuando vio la corrupción que se había generado al bajar del monte Sinaí, se realizó una de las masacres más horribles de la historia bíblica, donde todos los levitas se pusieron del lado de Moisés y masacraron a todos los que no estaban de acuerdo con servir a Dios, a su nombre. Fue ahí donde se consagraron los levitas. Amén, hermanos. Y Moisés, en su enojo, rompió las tablas. Así que Jehová le dijo en Éxodo 34, 27: volverás a subir al monte. Esta vez tú alisarás 2 tablas de piedra. Ya no las escribiría con su dedo, las alisaría Moisés y las subiría listas para ser escritas. Las primeras sí las escribió con su dedo. Alísame 2 tablas de piedra y subirás al monte. Y por segunda vez subió 40 días y 40 noches. Hermanos, en esta oportunidad Dios premió a este hombre dándole lo que ningún ser humano en la historia de este mundo haya jamás visto. Porque la Biblia dice: no verá hombre mi presencia y vivirá, porque mi gloria lo despedazaría. Pero Jehová, por el tremendo sacrificio que tuvo que realizar Moisés por segunda vez, y ayunar de forma consecutiva 40 días y 40 noches para subir al monte Sinaí, le dijo: te meteré en una hendidura y te taparé con mi mano y verás mi espalda al pasar. Y así fue. Solo por ver la espalda de Dios, el rostro de Moisés, dice la Biblia, hermanos, en Éxodo 34, 30, su piel resplandecía como un faro. Él alumbraba física, o sea, si lo hablamos literalmente, él alumbraba como si fuera un foco de luz. Era tan estrepitoso que asustaba a los judíos. Tuvo que ponerse un velo para no espantar a los hebreos, porque salía un reflejo de un resplandor de su rostro que se había impregnado con solo ver la espalda de Jehová de los ejércitos al pasar. A su nombre. Alábalo porque vive. En Primera de Reyes 19:8, usted tiene la clara evidencia que Dios envía un ángel a Elías y le da de comer unas tortas cocidas al fuego y una vasija de agua. Y le dice: Elías, come y bebe, porque te espera un largo camino. Y desde ese día Elías caminó 40 días y 40 noches hasta Monte Oreb. Cuando usted escucha la historia de Eliseo que persigue a Elías y le dice: yo quiero la doble porción de tu espíritu, Elías le promete humanamente lo que él quiere recibir y le dice: si me ves partir, que te sea hecho. Pero al final, de quien depende las señales, el poder y toda la gloria de este universo es de Jehová de los ejércitos. Y nunca antes y nunca después hubo un profeta del fuego como Elías Tisbita, que decía: si soy profeta de Dios, descienda fuego del cielo.
y los consumía como si fuesen un estopa. 50 guerreros del rey Ocosías. Mandó 50 más y repitió las mismas palabras: si soy profeta de Dios, descienda fuego del cielo. Otra vez, chicharrón. El tercer grupo: tenga preciada nuestra vida. Y Jehová le dijo: acompáñanos. Tuvieron que rogarle, hermano, y Dios permitió que les acompañe y no fueron consumidos. Nunca antes y nunca después hubo otro profeta del fuego, hermanos. Amén, hermanos. A su nombre. Alábalo con el vida. Con eso entendemos lo que es pagar el precio. Otra de las cosas que la Biblia, aunque no hay mucho para poder rescatar, en el libro de Mateo 17, 21, cuando se genera el episodio de la liberación de este endemoniado, que ustedes conocen, uno de los endemoniados con una de las posesiones demoníacas más horribles que se haya visto, los discípulos intentan liberarlo y no pueden. Y llegan a Moisés, el papá del niño llega a Moisés y le suplica, llega a Jesús y le suplica y le dice: Jesús, he llevado a mi hijo a tus discípulos y no le han podido liberar. Y Jesús se enoja con ellos. ¿Sabe por qué se enoja con ellos? Porque al Señor lo que más aborrece es la incredulidad del ser humano. Porque si usted tiene a Dios de su lado, usted tiene todo. Si Dios le ha prometido tremendo poder descomunal, usted tiene que creer en Él. No puede ejercer una autoridad en la que usted no cree. No se puede ejercer una unción, no se puede ejercer un poder en el que no se cree. No se puede pretender sanidades y milagros en un Dios en el que no se le cree capaz. Ese es el problema. Estas señales seguirán a los que creen, dice la Biblia. Amén. Así que las palabras de Jesús fueron bien duras. Generación perversa e incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? Traed a ese muchacho. Y se lo trajeron. Y le dijo al padre: ¿puedes creer que puedo hacer esto? Creo, ayuda a mi incredulidad. Y reprende con autoridad y le expulsa. Siéntate, sí. Si no, siéntate ahí. Y le expulsa y le dice: sal fuera. Y cuando el demonio abandona al muchacho que estaba poseído, los discípulos en secreto le preguntan qué cosa pasó con él, porque ellos no pudieron echarle. Y Jesús respondió: este género sale con ayuno y oración. ¿Qué cosa significa eso? Que el ayuno y la oración nos da una mayor capacidad para liberar. Cuando se trata de géneros difíciles de demonios, cuando se trata de enfermedades complicadas, porque si usted va a orar por un dolor de cabeza, no es igual que orar por un cáncer, sida o lepra. Si usted ora por una simple sanidad, ora por un milagro creativo, la diferencia es abismal. Amén. De la misma forma se paga precio para que Jehová de los ejércitos sea glorificado. Todos aquí somos testigos porque hemos llevado a cabo muchos ayunos, y después del ayuno, ¿qué ocurre? Somos atacados. ¿Por qué somos atacados? Porque al diablo no le gusta que usted ayune. Amén. Al diablo no le gusta que usted ayune. Amén. A su nombre, alábalo con el libro. ¿De dónde viene esta potestad? Cuando Jesús de Nazaret fue crucificado en la cruz y Satanás pensaba que lo había vencido, Satanás se equivocó. Colosenses 2:15 dice que en esa cruz Jesús de Nazaret despojó a los principados, a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz, exhibiéndolos públicamente. Amén. Al quitarles la autoridad a ellos, se la dieron a usted. A usted
no se la dieron al vecino, se la dieron a usted, ni a las sectas tampoco, a usted. Por eso en Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aunque el diablo quiere que usted crea que ya no hay señales, y aunque el diablo quiere que usted crea que ya no hay manifestaciones, y que eso fue en el tiempo de la iglesia primitiva sin ninguna base bíblica, es la promesa que tiene todo cristiano para ejercer un poder magnífico a su nombre. Aleluya. Marcos 16:17 dice: estas señales seguirán a los que creen. Indistintamente echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Oiga, no solo llega a ese límite, es más que eso. Si ustedes miran en Hechos 28:4, cuando el apóstol Pablo llegó a la isla de Malta, en la isla de Malta estaban juntando un poco de leños para calentarse con la madera. Hicieron una pequeña fogata y parece que el calor de la fogata le afectó a una serpiente. En la isla de Malta existen serpientes muy venenosas y se cree que la serpiente que mordió a Pablo, por las características descritas por los aborígenes, era la mamba negra, una serpiente que produce una muerte instantánea en 20 minutos, casi fulminante. Se hincha y se queda usted tieso. Y todos vieron cómo la serpiente se queda prendida de la mano de Pablo. Acá está, 28:3. Y en el 28:4 los aborígenes dijeron: seguramente este hombre es un asesino, porque no escapó en el barco de ahogarse, del naufragio, pero no se escapó de la serpiente. Y se sentaron a mirar a Pablo esperando que se hinche y se muera, y más bien le dio más hambre. A su nombre. Y comió a gusto. Lanzó la serpiente a la candela, al fuego, dice la Biblia, lo lanzó 28:5, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Al ver esto, los aborígenes tomaron a Pablo y lo llevaron donde el hombre más rico de todo ese sector de la isla de Malta, llamado Publio. Publio tenía a su padre con una fiebre terrible, con disentería, quiere decir vómitos y diarrea, y se estaba muriendo. Pablo se va hasta donde estaba Publio, ora por el papá de Publio, y sanó el papá de Publio y todos los enfermos del vecindario. Y cuando se subieron al barco, los cargaron con todos los víveres que pudieron, a su nombre. Y se fueron bien bendecidos. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuál es la forma de emplear esta autoridad? Lucas 10:18 dice: os doy poder y autoridad para hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y dice en el verso 17: estas señales seguirán a los que creen. ¿Y cómo se opera esto? Dice 16:19 de Mateo: todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí no hay cancelar. Si quiere cancelar, cancele su cuenta corriente, porque aquí no cancela usted nada. Esas tonterías que enseñan los teólogos y que enseñan los que están de aprendices o queriendo impresionar a la gente con teologías baratas. La Biblia no habla de cancelar, ni habla de declarar, ni tampoco de cosas raras. Envía, declara, confiesa. La Biblia enseña: atamos en la tierra y desatamos en el cielo. Desate avivamiento, desate bendiciones, desate salud para su familia. Y todo lo que necesite desatar y todo lo que tenga que atar, hátelo.
y láncelo al fondo del abismo y ahí se irá. A su nombre. Alábalo porque es vivo. Aleluya. Bendito sea Dios. Jesús dijo también en Juan 14:12: los que crean en mí, las señales que yo hago, las harán también y aún mayores harán. Amén, hermanos. Otra de las cosas, ¿cuál es el precio que pagaron los apóstoles? Oiga, los apóstoles pagaron precio. Sí, peor del que usted imagina, que los ayunos le quedaron cortos. En el libro de 2 de Corintios 11:24, San Pablo hace un pequeño recuento. De los judíos recibí 40 azotes menos uno 5 veces. 3 veces fui flagelado con varas. 3 veces en naufragios. Apedreado en Listra. Un día y una noche náufrago en alta mar, que sobrevivió por las justas. Dice en 2 de Corintios 11:26, en escarnios, en peligros de hermanos, de falsos hermanos, con ladrones, con ríos, en trabajos, en fatigas, en desvelos, en hambre, en desnudez, en sed. Y no solamente estas cosas, sino muchas más. Yo le hago una pregunta: ¿dónde están las limusinas? ¿Dónde está el Dios que lo tiene usted andando como millonario? Yo no veo nada de eso acá. Yo veo hombres guerreros. Yo veo hombres que batallan y luchan y no se rinden y no desfallecen. Por eso San Pablo dice, hermano, si un hombre de Dios que era usado de esa forma pasaba hambre, él dice: por todo y para todo he sido enseñado, para tener abundancia como para tener escasez, para estar saciado como para tener hambre. O sea que si vemos cómo pasaron su vida cristiana, pasaron de todo. ¿Y sabe por qué le sirve a usted pasar de todo? Porque lo hace humilde y no orgulloso, soberbio, altivo, pedante. Lo hace simple, sencillo, humilde. ¿Sabe lo que generan todas estas situaciones? Aprender a depender del Todopoderoso. Él no quiere que usted sea autosuficiente, porque la altivez, la autosuficiencia, el orgullo solo nos aleja de Dios. La humildad y la sencillez nos acercan al Dios Todopoderoso. A su nombre. Alábalo porque es vivo, hermano. Dice en Hebreos 11:36, además de todas estas cosas, experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, apedreados, aserrados, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno de ellos. Amén, hermanos. Por los desiertos, por los montes, en las cuevas, en cavernas, como malhechores. Así lo veían. ¿Dónde están los creyentes millonarios? El Dios Papá Noel, ese que pinta. Haga su cola de $1000. Usted no, aquí la de 500. Aquí la de 100. El Dios millonario. Hermano, eso no existe. Ese es, como la Biblia dice, por la avaricia de algunos harán de vosotros mercadería. Y es lo que hacen. Hacen mercadería de la iglesia. Creen que el pastorado, el ministerio es un trabajo. No lo es, es un llamado. Y un llamado no se renuncia. Un llamado no se declina y tampoco se jubila. ¿Sabe por qué? Porque Abraham no se jubiló. En su lecho de muerte le estaba dando la palabra de Dios a su hijo Isaac. Jacob tampoco se jubiló y le estaba dando la palabra de Dios en su lecho de muerte a su hijo José.
David tampoco se jubiló y en su lecho de muerte le daba la palabra de Dios a su hijo Salomón. Y yo tampoco me pienso jubilar. Porque el ministerio y el llamado de Dios está que mientras estés parado y vivas y entregues las armas de pie, como lo han hecho algunos, con la corona de la vida que te espera. A su nombre. Vale la pena pagar el precio. Si usted quiere vivir con un Dios enano, pues ore sus 10 minutos al día. Venga al culto, ore 10 minutos más y viva con ese Dios enano. Si usted quiere un Dios gigante, pues búsquelo. Si usted quiere un Dios gigante, pues doble rodillas, humíllese, derrame su alma, pase horas con Dios, clame, interceda, y usted va a ver si se quedó chiquito o creció bastante. Va a crecer tanto que lo va a apabullar de tanta bendición, de tantas maravillas y de tantas cosas que Dios sabe hacer. Amén. Pero Él quiere que le busquen. ¿Cuántos quieren buscarle? ¿Cuántos están dispuestos a pagar el precio? ¿O cuántos quieren andar con un Dios enano? Depende de usted. A su nombre. Vamos a ponernos de pie. ¿A cuánto nos habló Dios en esta noche? Póngase de pie, hermano. Vamos a recibir más bendición todavía.